ponerlo ahí mejor. Ya, a ver. Aquí tenemos a Andy. A ver, Andy, ¿estás por ahí? Andy Olaves. Sí, ingeniero. A ver, ayúdame, súbele, no, no sé si era tu volumen o el mío, pero yo también ya le estoy subiendo el volumen, no se te escucho muy bien. A ver, indícame, vamos a hacer un pequeño repaso entre todos, ¿ya? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, porque el día lunes que les di clase virtual, digo presencial, me di cuenta de que parece que las clases en línea no les están prestando mucha atención, entonces necesito que pongamos los cinco sentidos para que las clases que hacemos también presencial, digo virtuales, tengan la misma sentido de recepción como lo tienen de forma presencial, ¿ya? Entonces, más o menos tú indícame tú más o menos, ay, pues, ya, más o menos indícame tú qué puedes decirme de este diagrama de bloques del espectro disperso. ¿Qué fue lo que entendiste? Yo no sé si estuviste tú el día lunes, tú creo que sí estabas el día lunes en clase. Sí, sí estabas. A ver, ya. Explícame más o menos qué es lo que entendiste del espectro disperso y más o menos cómo podrías explicar este diagrama de bloques. Andy, Bueno, primero entra una señal, después la convierte a señal, eh, para que sea, bueno, la modula la señal, pero en este caso vendría a ser el primer paso que dice channel encoder. ya. Después usted creo dibujó en la pizarra, déjame ver, más o menos cada explicando. A ver, Henry, para ir la mano. Henry, ayúdame tú entonces. Hasta mientras. Ya, ahí explicaba este diagrama que lo dibujó, lo mostró en las diapositivas, en lo que entraba una señal en el codificador de canal, que sería el que está aquí, y en el modulador se le agregaba lo que es el código de propagación para que la señal esté encriptada y no pueda ser receptada por algún receptor o algo. Después se pasa por el canal o la línea de transmisión. Acá sí mismo en el depurador hay que insertar el código de propagación para que se pueda desencriptar lo que es la señal de entrada y así obtenerla con un decodificador así mismo y obtener la señal que mandamos. Ya, chévere. Vamos bien ahí. A ver, algo importante entonces que habíamos mencionado, característica principal del espectro disperso es lo que también acabó de indicar Henry, que era el código pseudo aleatorio, o también se lo conoce como código de propagación, que es lo más importante, y la diferenciación que existe entre cualquiera de las otras técnicas para transmisión en comunicaciones móviles, ¿ok? Entonces, en comunicaciones móviles se usa mucho lo que se conoce como espectro disperso o ensanchado, también cualquiera de las dos es reconocido, ¿ya? Y en los dos, lo más importante es este bloque que dice código, perdón, el generador pseudo aleatorio, que es el código de propagación, ¿ya? Eso es lo más importante, y como lo dijo también Balón, pues Henry dijo que tiene que estar tanto en el modulador como en el demodulador. Sin ello yo no puedo recuperar la señal origen, ¿ok? Eso tengámoslo claro, ¿verdad? Y el módulo y también el dibujo del diagrama de bloques. Ya, déjenme, ¿dónde está? Aquí. Ya, hablamos sobre el funcionamiento de lo que tenía el espectro ensanchado. También vimos por qué se originó el espectro ensanchado. Tienes el dato a la mano, Charles, tal vez, Charles Mejillón. ¿Sabes por qué se generó el espectro ensanchado? Era un avance tecnológico.
O sea, sí, pero ¿cuál fue cuál fue la problemática que hubo para que surgiera o saliera a flote el tema del espectro ensanchado? Más seguridad en las señales. Ya, aparte de eso, hay otro tema importante. Alguien que, bueno, aparte de Henry, espérenme un ratito, Henry, deja ver si hay otra persona que pueda contestar esa pregunta. Yagual, tal vez por ahí, Maeva. Presente, ingeniero. ¿Tienes tal vez el dato por ahí? Era ¿Cuál fue más o la menos razón, cuál fue para la que la razón para que repítame la pregunta, ingeniero, por favor. cuál fue la razón para que se haya creado el espectro ensanchado? ¿Y cuál es su principal uso? O sea, no, antes yo lo dije por qué se había creado, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de haber creado esta técnica del espectro ensanchado? Y que en ese tiempo no se lo utilizó tal como se lo utiliza actualmente, ¿no? Pero quiero saber antes por qué se lo creó y en la actualidad en qué se lo usa. No sé si me captan la pregunta. Aparte de Henry, otra persona, Maeva, tal vez como les decía, a ver si me pueden responder eso. José Daniel también ya mismo te consulto ya. Déjame preguntarle al resto de personas. Ya, o sea, bueno, en los tiempos antiguos fue más o menos utilizada para, como dijo el compañero Charles, para que sea más difícil detectar algún mensaje. Y bueno, en la época actual es más utilizado en redes móviles, como lo acabo de decir. Ya. O sea, de forma general tienes la idea, pero necesito que me digas algo más puntual. Este Henry alza la mano acá cuando quiere salir como sea. Espérame un ratito, Henry, ya yo te llamo. Daniela, ¿está por ahí? Daniela Mariscal o Carmen. Creo que la vi por ahí también a Carmen. Carmen Domínguez está por ahí. Miren que estas preguntas que yo les hago en clase pueden también ir a la lección. Entonces, pilas con esas respuestas que me van dando. Ya, bueno, Carmen no, Daniela tampoco. Eric Yagual, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. ¿Tienes la respuesta tal vez? No recuerdo. Estaba buscando. Mandé, no se te escucha. Tratando de ver si es lo ¿Qué dices? que estoy buscando, a ver, creo que sí noté o no lo que había dicho usted. Ya, no lo tienes entonces ahorita a la mano, no. No, A ver, González, ¿tú qué me ibas a decir? Correctísimo, muy bien, eso era lo que necesitaba que me digan. Anteriormente la problemática, como lo dijo González, pues era el tema de que las comunicaciones tú las podías receptar, tú podías tener un transmisor y un receptor, ¿verdad? Para una comunicación normal. Si yo quería interceptar esa comunicación, ¿qué tenía que hacer? Conseguirme un receptor, mover la perillita que en ese tiempo había para sintonizar la frecuencia en la que yo sabía que estaba transmitiendo una persona X, y simplemente cogí y detectaba la señal y listo, y la escuchaba y se acabó. Ya. Ese era el problema que había anteriormente. Entonces, esta señorita que era actriz y que sí culminó los estudios de ingeniería, por si acaso. Ahí creo que me, me escuchaste mal quizás en ese momento, pero esta señorita sí culminó los estudios de ingeniería. Ya, por eso ella pudo crear, junto con otra persona, un músico,
Si mal no recuerdo aquí, creo que sí está también en las láminas. En el tema, aquí está. George Antheil se llama. Es el otro músico que, bueno, es un músico que ayudó a crearle esta sincronización en el tema de la patente de la señorita. Bueno, el nombre real de ella es Heidi Kisler Markey, ya, sino que ella luego se lo cambió como actriz, se puso Heidi Lamar, ya, pero el nombre real de ella es con el que vemos aquí, Kisler Markey. Y el señor que está acá abajo, que asoma, se llama George Antheil, fue un músico, un pianista, que le ayudó a la señorita a crear la sincronización para todo este circuito eléctrico que ven aquí ustedes, ya. Entonces, esa fue la problemática que hubo por la cual ella surgió. Ella creó esta tecnología de agregar una codificación a la señal, ¿ya? Ese fue el principal meollo del asunto. Ella agregó un código a la señal, ¿ya? Y ya desde ahí surgió la idea de poder ingresar una señal a perdón, un código a una señal para que no sea tan fácil la recepción de ella y que no la puedan descifrar, ¿ya? Luego de un tiempo, como les había indicado, luego de un tiempo, esta tecnología fue como que redescubierta por otros científicos que lo que hicieron fue ya aplicarla a las comunicaciones móviles. Como lo dijo González, en la actualidad esto de aquí se lo utiliza muchísimo en el tema de eh, poder hacer trabajar varios equipos en la misma frecuencia, ¿ya? Porque ustedes sabrán pues que si yo transmitía anteriormente un equipo en 2.4 GHz y otro equipo en 2.4, pues de ley me iban a proporcionar una interferencia, ¿ya? Con la aparición del espectro ensanchado, yo puedo transmitir inalámbricamente muchas frecuencias en la misma, o sea, muchas frecuencias en un mismo rango sin que se alteren o se interfieran entre ellas, ¿ok? Entonces, ese es el beneficio del que yo puedo obtener, el que yo obtengo al utilizar el espectro ensanchado, muy aparte de las que vemos aquí también en la lámina, que me hablan de la inmunidad a las interferencias. ¿Por qué? Habíamos indicado que es inmune a las interferencias. ¿Por qué? Porque una vez que yo cojo la señal origen y la disperso y la ensancho hasta llegar al nivel de ruido, esa señal, si otra persona la recepta, esa señal la van a ver como un simple ruido. Mientras no tengan el código pseudo aleatorio del que estábamos hablando en el diagrama de bloques, el receptor no va a poder procesar esa señal ni recuperar la señal origen. Esa es la principal ventaja de esta técnica de espectro ensanchado, ¿ya? El agregar un código pseudo aleatorio. Y ya habíamos visto lo que significaba pseudo aleatorio, ¿verdad? La pseudo aleatoriedad significa la secuencia de dispersión porque se genera mediante un algoritmo determinista, ya, que me dice que aunque la secuencia parece aleatoria, su generación puede repetirse si es que se conoce el algoritmo y la semilla inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes tener, esto de aquí no es que te genera un código aleatorio, así, a cada momento, no. Este código que se genera en base a una función. Y esa función, obviamente es como decir, por ejemplo, tú sabes que 2 más 2 es 4, ¿ya? Y tú sabes que ese más en toda operación, cualquier número que tú le ingreses, tú lo vas a tener que sumar. Y eso tú lo sabes. Y de igual forma aquí, en este algoritmo, tú sabes que ese algoritmo no es aleatorio, ya, porque no es que te bota un código de la nada. Te bota un código porque dentro de él tiene una función. Y esa función solamente se va a poder determinar si es que tú sabes cuáles son las entradas. Ya, porque yo, por ejemplo, yo sé que la función de suma me coge un número y me suma con otro número, pero yo no puedo saber el resultado de ese número si es que no sé cuáles son las entradas, pues sí o no. Ya, entonces de la misma forma aquí en el algoritmo determinista trabaja de esa forma. Todos sabemos que eh, si se conoce la entrada, yo puedo saber la salida, porque esto de aquí funciona con una función ya determinada, una función dada, específica. Pero como nadie sabe ni nadie va a conocer la entrada que tiene ese algoritmo, pues nunca vas a poder encontrar el código pseudo aleatorio que te está botando el generador de código como sale aquí en el bloque, ya el pseudo aleatorio, ¿ok? Entonces eso necesito que tengan bien clarito, ¿ya?
¿Por qué es inmune a las interferencias? Ya les dije por qué. La seguridad y privacidad viene de la mano con el tema de ser inmune a las interferencias. También viene de la mano, ¿por qué? Porque necesitamos tener un código y como les digo, si nadie tiene el código en el receptor, pues no lo vas a poder detectar. Ya. Esto de aquí de los beneficios también ya los hablamos. Vimos el principio de operación, cómo funciona. Ya, esto de aquí también creo que lo vimos. Ya. Esto era una gráfica de cómo podemos observar inicialmente, en la parte de aquí arriba, del gráfico de arriba, inicialmente vemos cómo la señal actúa en su inicio. Cuando tú ya la pasas por el código pseudo aleatorio, la señal en su amplitud disminuye y se esparce a medida de en el rango de un ancho de banda, ¿ok? Por ejemplo, en la parte de arriba ustedes pueden ver que esa W es el ancho de banda necesario para transmitir esa energía, esa potencia que vemos ahí. Pero ustedes, como se darán cuenta, el ancho de banda que necesitamos para transmitir esta señal es muy corto, ¿no? No necesito mucho ancho de banda. Pero cuando utilizo la técnica de espectro ensanchado, mi ancho de banda se duplica o hasta se triplica, dependiendo de la señal. Ya, entonces una vez que yo mi señal la mermo, ¿sí? Hasta llegar a un nivel casi que de ruido blanco, ¿ok? Mi señal tiende a bajar en su amplitud, pero su ancho de banda crece, ¿ya? Eso es una característica también importante de los sistemas de espectro disperso. Revisamos el tema del esquema de operación, un diagrama de bloques. Todo sistema de espectro disperso va a manejar este tipo de diagrama que vemos aquí a continuación. Ya. Bueno, aquí estaba explicado el funcionamiento de los bloques que estábamos viendo anteriormente. Esta imagen también ya la revisamos. Es muy similar a lo que ya habíamos hablado anteriormente con respecto a cómo se altera una señal al momento que tú le ingresas el código pseudo aleatorio, cuántas interferencias se suman alrededor de esta señal y cómo tú la recuperas luego al final. En la pizarra de ese día yo también les dibujé unas 3 señales, no sé si se acuerdan, ya. Eso de ahí es como es lo que ocurre en la parte del transmisor. Eso es lo que ocurre. Ingresa una señal digital cualquiera, eh, a la par se ingresa lo que es el código pseudo aleatorio y nosotros ya obtenemos lo que es la señal ensanchada. ¿Cómo la recuperábamos? La recuperábamos de la siguiente forma. Habíamos indicado que teníamos en el medio o en el canal, ¿sí? En esta parte de aquí, en el canal donde dice channel, nosotros teníamos que agregar una función de ruido, ¿verdad? A esa función de ruido nosotros la agregábamos y podíamos receptar ya la señal, ¿sí? Ya luego eran cuestiones matemáticas como lo vimos en la pizarra ese día, donde ya se les demostró matemáticamente que una vez que tú ya ingresas la señal y la ensanchas, en el receptor tú la puedes la puedes recobrar a lo que estaba al inicio, ¿ok? Le quitas el código pseudo aleatorio, ya, tú se lo quitas y te queda lo que es la señal origen, ya. Eso matemáticamente también ya lo vimos en el aula y se los hice en la pizarra para que lo tengan ahí presente, ya. Ahora, vamos a revisar un tema antes de entrar a las técnicas de espectro ensanchado, que recuérdense que habíamos indicado que eran dos, ¿no? La de salto por frecuencia y la de secuencia directa, ya. Esas dos técnicas las vamos a analizar ya mismito. Primero necesitamos analizar algo que ya una vez viendo lo que era el espectro ensanchado, podemos entender de un poquito de mejor forma cómo es que hubo la evolución de accesos en las comunicaciones inalámbricas. Ya vimos que la tecnología que se llama espectro ensanchado surgió específicamente para poder transmitir varias señales en un mismo rango de frecuencia. Eso es decir que en mi casa, bueno, en la manzana donde ustedes viven, van a tener varios access points, que todos esos access points trabajan a 2.4 GHz, pero como ustedes se darán cuenta, ninguno de esos access points tienen interferencia uno con otro, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? Se debe al espectro ensanchado, ¿verdad?
Eso era como uno de los beneficios que podíamos observar que me proporcionaba el espectro ensanchado. Poder trabajar a la par con otros equipos inalámbricamente en el mismo rango de frecuencia sin que se interfiera. ¿Ya? Entonces, como ustedes sabrán, toda técnica de comunicación tiene que tener un modo de acceso. ¿Ya? En este caso, en las comunicaciones inalámbricas, de forma digital, las comunicaciones han ido evolucionando, el acceso a las comunicaciones han ido evolucionando. Principalmente existen tres modos de acceso, que ya creo que ustedes, algunos ya lo han escuchado, otros quizás no, pero los vamos a ver igual, porque tiene que ir dentro del estudio del espectro disperso. ¿Ya? Dentro de esos modos de acceso tenemos el FDMA, que es el que vemos aquí primero. ¿Ya? También tenemos el otro que se llama, ya les coloco aquí, ya, el otro se llama TDMA y el otro se llama CDMA, ¿verdad? Quizás algunos ya sepan lo que significa, pero igual los vamos a ver, como les dije. El FDMA significa acceso múltiple por división de frecuencia, el TDMA significa acceso múltiple por división de tiempo, y el CDMA significa acceso múltiple por división de código, ¿ya? Este último, por división de código, ya, este último por división de código fue el que dio como que dio el paso para que el espectro ensanchado tuviera su origen o tuviera su función principal, por así decirlo, ¿ya? Cuando descubrieron lo del CDMA, se dieron cuenta de que podían ellos ingresar un código a una señal y entonces fue cuando esto de aquí lo llevaron al espectro ensanchado. Y en el espectro ensanchado es donde empezamos a trabajar ya recién en ese momento con la agregación de un código a una señal, ¿ya? Antes de CDMA, lo que se utilizaba para poder acceder o para poder que las comunicaciones puedan acceder al usuario, se utilizaba mucho lo que era FDMA y TDMA, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero anteriormente, este, cuando salió a flote el tema de la telefonía móvil, ya, eso fue, a ver, eso de ahí fue más o menos por el año de 2000, a ver, eso fue 2000, creo que en el 2002 más o menos, de lo que yo medio me acuerdo, pues no, yo todavía estaba pequeño en ese tiempo, 2002, he de haber tenido siquiera mis 14, 15 años por ahí, me acuerdo medio. Ya, en ese tiempo recién salió, o bueno, ya estaba más o menos a flote el tema de la telefonía móvil, y en ese tiempo se manejaba lo que era la tecnología 2G. En ese tiempo era como que lo máximo hasta ahí, pues, ¿no? Pero antes de eso, antes de la tecnología 2G, hubo esta tecnología que se llamaba CDMA, ¿ya? Esta tecnología de CDMA fue una de las principales tecnologías que se ocupó a inicios del arranque de la telefonía móvil, porque con ella pudieron hacer trabajar varias señales en un mismo canal de frecuencia. Y ya estas de TDMA y FDMA se fueron como que al olvido prácticamente, ¿ya? Y a partir de CDMA, pues ya entonces ya vino lo que se conoce también como espectro ensanchado, y ya actualmente lo que usamos en las comunicaciones inalámbricas, pues es la técnica de espectro ensanchado, ¿ya? Pero antes de ello, tenemos que revisar este tema de FDMA y qué es TDMA, ¿ya? Porque TDMA actualmente todavía sí se lo utiliza, quizás no en gran cantidad como CDMA, pero todavía está presente, ¿ok? Ya, esta tecnología de CDMA, como les decía anteriormente, fue una de las tecnologías que dio mucho de qué hablar en el tema de las comunicaciones móviles, celulares principalmente, pues no. En ese tiempo no había mucho el tema de los access points, sino que era más el tema de telefonía digital, telefonía móvil, ¿ya? Entonces, habían teléfonos que salían específicamente ya con esa tecnología para poder trabajar en las comunicaciones móviles. Ahora vamos a ver cómo trabajaba cada una de ellas y cómo fue que llegamos a CDMA. ¿Ok? Vamos entonces a revisar primero el acceso múltiple por división de frecuencia.
Déjenme borrar esto. Ya. Bueno, entonces, viendo primero lo que es FDMA, ya. En FDMA lo que sucedía era que a cada usuario se le asigna un canal individual de frecuencia, ya, es decir, un rango determinado de frecuencias, tal y como se observa en el esquema gráfico que tenemos aquí. En este esquema gráfico ustedes se podrán dar cuenta que eh, tenemos una gráfica que está en forma tridimensional. En el eje de las X nosotros podemos obtener el rango de frecuencia que tenemos, frecuencia 1 y frecuencia 2. En el rango de la letra Y tenemos lo que es la potencia de cada una de estas frecuencias, y en el eje de la Z tenemos lo que es el tiempo que tardaba cada una de estas comunicaciones, ¿ya? Principalmente, ¿qué sucedía en FDMA? En FDMA tú tenías un rango de frecuencias, ¿sí? Y en ese rango de frecuencias lo que tú hacías era darle una pequeña porción de cada frecuencia. O sea, tú cogías de un rango y las partías como que en pequeñas porciones de frecuencias, y esas frecuencias se las asignabas a un usuario momentáneamente mientras duraba la comunicación. El problema con esto, como ustedes se podrán dar cuenta, era que tú no podías tener muchas particiones de frecuencias, porque obviamente tú sabes que el espectro radioeléctrico es limitado. Y si para comunicaciones móviles te dan, qué sé yo, 500 megahercios, tú esos 500 megahercios tenías que ver cómo los particionabas de forma tal que podías asignar una pequeña frecuencia o una pequeña porción de frecuencia a cada usuario, ¿ya? Cuando me refiero a una pequeña porción, estamos hablando a una portadora, ¿verdad? Era como que tú asignabas una mini portadora a cada usuario, duraba un cierto tiempo, con una cierta potencia, y podías realizar una comunicación móvil entre un usuario y el otro, ¿ya? Es así como trabajaba FDMA. Ya más adelante vamos a ver cuáles eran los problemas por los que tuvo que pasar FDMA y por qué fue reemplazada por otra tecnología. Ya, porque como ustedes ahorita quizás se estén preguntando, pero ¿y qué pasaba si yo tenía un rango de frecuencia muy pequeño? ¿Qué podía hacer en ese caso? Nada, pues no, simplemente tenía que asignar los rangos de frecuencia que yo tenía a los usuarios y listo. No podía hacer nada más. ¿Ya? ¿Dónde está el mouse? Ya. Cuando hablábamos de un canal, estamos hablando entonces de una portadora. Cada portadora era un canal que tú asignabas a un cliente determinado. ¿Ya? Entonces, dentro de las características de FDMA, podemos mencionar algunas como las que tenemos aquí. Por ejemplo, el ancho de banda de cada canal. Bueno, esto de aquí vamos a hacer lo que lo lea algún alumno por ahí que esté. Charles, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. Ya, ayúdame leyendo por favor esa lámina. Evolución en el modo de acceso de comunicaciones inalámbricas, FDMA, un canal por portadora. El ancho de banda de cada canal es relativamente reducido. Sin embargo, los canales libres, disponibles o no ocupados, no pueden ser usados por otros usuarios para incrementar su capacidad si así lo requieren. Cuando se realiza la asignación de un canal, la estación base y el móvil transmiten simultánea y continuamente. Por ese motivo, el terminal móvil debe emplear duplexores de división en frecuencia. Tiene mayores costos en la construcción y configuración de las células, y debido al diseño de un único canal por portadora y a la necesidad de usar costosos filtros pasabanda para eliminar la radiación falsa en la estación base. Ya, perfecto. Entonces, analizando el primer párrafo, por eso ahí indica que el ancho de banda de cada canal es relativamente reducido, ¿ya? Porque obviamente tenemos que cuidarlo, ya que tenemos un pequeño rango de frecuencia. Porque ustedes sabrán que las comunicaciones inalámbricas tienen, bueno, no todas, ¿no? Pero en el caso de las comunicaciones móviles, sí tienen una licencia para poder trabajar. Entonces, el ente gubernamental, en este caso el Arcotel, coge y te da un rango de frecuencia, y tú tienes que ver cómo ese rango de frecuencia yo lo distribuyo de manera tal que puedo satisfacer las necesidades de los clientes asignando un pequeño rango de frecuencia para cada uno, ¿verdad? Entonces, por ende, el ancho de banda de cada uno de esos canales que yo asigno o de esas portadoras
que es lo que realmente yo estoy asignando, el ancho de banda obviamente se va a ver reducido. Ya, y eso es lo que te dice en el primer párrafo. Ya. Y también te dice que estos canales o estas portadoras que quedan libres en su debido momento, porque obviamente nosotros no es que todos llamamos al mismo tiempo, pues no. Eso se va a saturar simplemente cuando todas las personas cojan y marquen al mismo tiempo dentro de una celda. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, pero cuando una operadora móvil coloca una radio base, aparte de colocar los equipos que son las antenas, los RRU abajo, la estación base, las plantas de poder, etcétera. Muy aparte de que colocan todos esos equipos, al final de que ya colocaron el equipo, no entra en operación todavía. Lo que se hace ahí son algo que se conoce como dry test, ¿ya? Los dry test son pruebas que se realizan en las células o en las estaciones bases. Ustedes tienen que tener claro que esos dos términos son igualitos para llamar a una radio base. Esas estructuras grandotas de telefonía móvil se las conoce como estación base o se las conoce como células o como celdas. Son tres nombres que identifican a lo mismo, ¿ya? Entonces ustedes cuando colocan una radio base lo que se hace es un dry test. Tú coges un carrito, te colocas un equipo que lo llevas en el carro. Este equipo te va a hacer mediciones de potencia, te va a decir cuál es el sector que tú estás analizando, porque acuérdense que yo una vez ya les hablé de la telefonía móvil y en la telefonía móvil habíamos indicado que cada una de estas antenas que están arriba, sectoriales, manejan un sector, X, Y y Z, principales, ¿ya? Entonces tú tienes que ir con el carrito, te vas dando vueltas alrededor de la celda, ¿sí? Y vas midiendo la potencia que te va arrojando cada uno de los sectores. Ya, eso se conoce como un dry test. ¿Para qué tú haces eso? Para saber si efectivamente lo que tú colocaste, con la potencia que tú colocaste en las antenas, te llega efectivamente donde tú querías que llegue, con la potencia que tú querías que llegue. Ya. Entonces eso se conoce como dry test. Y eso es lo que se realiza alrededor de las radiobases para verificar si los niveles de potencia son efectivamente los que tú diseñaste en tu cálculo y en el proyecto de ingeniería. ¿Ok? Ahora, con la parte de abajo, dice que cuando se realiza la asignación de un canal, a ver, no, en la primera no pueden ser ocupados. Ah, ya. La primera estábamos diciendo que los canales que quedan libres en algún momento, ya sé por qué me fui al tema de las radiobases. Cuando tú haces el estudio para colocar una radio base, ¿no es cierto? Tú dices, ya, en este sector que cubre 4 kilómetros generalmente o 5, dependiendo de la potencia de la radio base, de las señales que emite la radio base, tú haces un estudio y tú dices, ya, esta radio base me va a albergar más o menos a, qué sé yo, 1000 usuarios. Es un número por decirlo, ¿ya? Tú dices 1000 usuarios. Pero nosotros siempre proyectamos a que no todos van a llamar al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si tú llamas, si todas las personas, esas 1000 personas, llaman justamente en el mismo tiempo, la radiobase colapsa y no te va a proporcionar una comunicación, ¿ya? Ustedes se han de dar cuenta que, bueno, ya voy con otro ejemplo, pero entonces voy al hecho de que cuando tú llamas al mismo tiempo, no todos pueden comunicarse, ¿no es cierto? Por eso aquí te dice que los canales que están libres en un momento determinado no pueden ser asignados a otra persona, ¿ya? En la actualidad, esta tecnología de FDMA ya no se la usa, al menos en telefonía móvil, pero anteriormente, como les dice ahí el texto, los canales que estaban libres no podían ser usados por otras personas, sino que ya estaban destinados específicamente a un usuario, ¿ya? Entonces ahí dice, disponibles o no, disponibles o no ocupados no pueden ser usados por los otros usuarios para incrementar su capacidad si así lo requerían. Eso no se podía hacer. Ya. Ustedes, aquí voy con el ejemplo que les quería dar. Por ejemplo, ustedes no sé si se han percatado que cuando hay desastres, así como el terremoto que hubo hace tiempo en Manabí, y que todos sufrimos ahí por el terremoto, no sé si ustedes se percataron que en estos momentos así de crisis, cuando hay eventos así medios traumáticos, las personas llaman y la señal y la llamada no sale. Ya. Eso ocurre, ¿por qué? Porque hay demasiadas personas dentro del rango de las radiobases que llaman al mismo tiempo. Entonces, como la radiobase no está diseñada para soportar todas esas llamadas al mismo tiempo, la radiobase se cae. Es un decir, ¿no?
no es que se cae y se viene abajo, sino que los equipos no son capaces de procesar toda esa información que están realizando al mismo tiempo. Porque obviamente eso es de muy pocas veces que ocurre, ¿ya? Y eso ya está diseñado en el departamento de ingeniería de forma tal que ellos dicen, ah, ya, es que aquí sabemos que hay 1000 usuarios, pero nosotros sabemos estadísticamente que no todos los usuarios van a llamar al mismo momento. Y eso efectivamente es así, salvo excepciones como las de desastres naturales, etcétera, ¿no? Que ahí sí las personas empiezan a llamar a sus familiares, llaman, y la radiobase se queda inhibida porque no puede procesar tantas llamadas al mismo tiempo. Es por eso, no sé si ustedes cuando han ido quizás a algún estadio, allá en Guayaquil, por ejemplo, cuando son los clásicos y todo este tipo de cosas, de eventos deportivos, las radiobases que están ubicadas ya en el estadio no dan abasto. ¿Por qué? Porque tú colocas una radiobase en un estadio, colocas una o dos máximo, ya con cierta capacidad de equipo, para procesar las llamadas cuando todo el estadio está lleno. Pero hay veces cuando son eventos muy grandes, que tienes un estadio totalmente lleno, a veces incluso un 30% más de lo que el estadio está apto para recibir, y afuera también hay gran cantidad de gente, en las calles igual, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué hacen las empresas móviles? Llevan unas radiobases móviles pequeñas, ¿ya? Y las colocan cerca del estadio. ¿Para qué? Para dar mayor capacidad de poder realizar llamadas dentro de un estadio, en las afueras o alrededor. Eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces, aquí en el segundo párrafo me dice que cuando se realiza la asignación de un canal, la estación base y el móvil transmiten simultáneo y continuamente, y por este motivo el terminal móvil debe de emplear duplexores de división de frecuencia. Anteriormente se utilizaban unos duplexores que lo que hacía era coger una frecuencia y dividirla en dos pequeñas frecuencias nada más, ¿ya? Eso es lo que se conoce como duplexor de división de frecuencia. Otra característica de este método de acceso es que tiene mayores costos en la construcción y configuración de las células, debido al diseño de un único canal por portadora y a la necesidad de usar costosos filtros paso banda para eliminar la radiación falsa en la estación base. Ya, estas son unas cuantas características de el método de acceso por división de frecuencia. Ya, ahora, no, aquí faltaba esta de aquí. Ya, faltaba analizar esta lámina donde hablamos sobre el número de canales soportados simultáneamente por el método de acceso por división de frecuencia. Entonces, ¿cómo calculábamos el número de canales soportados por este método de acceso? Lo consultábamos de la siguiente forma. La formulita que me puede ayudar a eso estaba dada por N. N va a ser el número de canales, va a ser igual a BT menos 2 veces BG sobre BC. ¿Ya? Esta formulita me viene dada por las siguientes nomenclaturas. BT, ¿qué significa? BT significa el espectro total asignado a mi proyecto. ¿Ya? ¿Qué significa BG? BG significa la banda de guarda en ambos extremos. Cuando hablamos de banda de guarda, pues nosotros ya sabemos que cuando trabajábamos con un espectro de comunicación, nosotros siempre íbamos a tener una banda de resguardo, ¿verdad? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en las comunicaciones de radio, de FM, por ejemplo, entre una estación y otra siempre hay un pequeño rango de frecuencia que está libre, que es justamente para que no se solapen entre ellas y produzcan interferencias, ¿verdad? Entonces, para ese caso se los conoce como bandas de guarda y siempre van a haber dos, pues no, una inferior y una superior. Y eso ya lo sabemos en algunos casos. Eso se refiere a lo que es VG. Por eso aquí colocamos menos 2 veces VG, porque tenemos dos bandas de resguardo. ¿Ya? La letra BC significa ancho de banda de un canal, ¿sí? El ancho de banda de un canal. ¿Y cómo determinamos el ancho de banda de un canal? Es decir, de un usuario. Se lo determina mediante el ancho de banda ascendente y el ancho de banda descendente. Sumamos estos dos anchos de banda y obtenemos lo que es el ancho de banda de un canal. ¿Ok? Y entonces lo ingresamos a la fórmula como vemos aquí. ¿Ya? Y podemos determinar el número de canales. ¿Ok? Como ustedes podrán ver en la gráfica, nosotros tenemos una frecuencia, perdón, una banda de resguardo superior y una inferior.
tenemos un ancho de banda total, ¿sí? Un ancho de banda total que lo tenemos que ingresar en la fórmula para poder determinar el número de canales. En la parte inferior, pues lo que me indica que un duplexor es un dispositivo muy común en los sistemas de radiocomunicaciones. El objetivo de este elemento era permitir el uso de una única antena para transmitir y recibir al mismo tiempo, ¿ya? Estos duplexores también se los colocaba al inicio de apenas tú colocabas la antena, colocabas un jumper, un cable pequeño de cable coaxial y colocabas el duplexor, ¿ya? Eso era lo que existía anteriormente. Em, Perdón un ratito, ya, a ver, perdón un ratito que me llegó un mensaje de emergencia. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Ya, porque ahí terminamos el tema de FDMA, creo que de aquí sigue FDMA. ¿Tienen alguna duda con respecto de FDMA? ¿A cómo funciona? Ya, bueno, vamos con la siguiente. Ya, chévere. Vamos ahí entonces medios claros ahí con el tema de TDMA. Ahora vamos a ver lo que significa FDMA. FDMA, anda, perdón, eso ya lo vimos, perdón. Estoy aquí hablando cosas. Vamos a ver TDMA, que era lo que nos toca seguir viendo. ¿Ya? En TDMA, por ejemplo, vamos a ver que el objetivo principal de este método de acceso era optimizar el canal de comunicación. ¿Ok? Cuando hablamos del canal de comunicación, asimismo hablamos de un rango de frecuencia que nos daba, ¿verdad? Ese era mi canal de comunicación, que es otorgado por el ente regulador de cada país. Ya, en este caso habíamos indicado que es Arcotel. Ya. De la misma forma, vamos a tener que en un mismo rango de frecuencia se puede asignar un intervalo de tiempo, o también conocido como time slot, ¿sí? Que son no coincidentes para cada usuario. ¿Ok? Entonces, principalmente tener claro qué es TDMA y cuál es el objetivo principal. El objetivo principal de TDMA es optimizar el canal de comunicación, cosa que no lo estaba logrando con FDMA, ¿verdad? Porque ya vimos que en FDMA, si yo tenía un rango de frecuencia, no era lo lógico ni era óptimo asignar un pequeño rango de frecuencia a cada usuario, porque eso era como que tener algo dedicado específicamente para una persona, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos en TDMA? En TDMA cambiamos esa mentalidad y estamos tratando de optimizar el canal de comunicación. ¿Cómo lo vamos a optimizar? Lo optimizamos de la siguiente forma. Ya, en ese rango de frecuencia que me asignaba mi ente regulador, yo, yo como dueño de la operadora, podía asignar un intervalo de tiempo para cada comunicación, ¿ya? Y ese intervalo de tiempo para cada comunicación, para cada usuario, no eran coincidentes. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica que vemos aquí, estamos, por ejemplo, el color 1 es un time slot, viene una banda de guarda que está dibujada de color blanco y viene un segundo time slot. Así mismo viene otra banda de guarda y regresa otro time slot y así sucesivamente. ¿Ya? Y ese time slot yo lo puedo destinar efectivamente solamente con un rango de frecuencia dado. ¿Ya?
Ahí ustedes ya se podrán dar cuenta que es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo puedo asignar todo mi rango de frecuencia, todo mi ancho de banda, específicamente para una comunicación durante un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja respecto a FDMA. ¿Por qué? Porque yo ya puedo ocupar todo mi ancho de banda, ¿ya? Puedo ocupar todo mi rango de frecuencia, pero en diferentes intervalos de tiempo, ¿ok? ¿Qué más me dice el TDMA? Me dice que el ancho de banda a cada usuario es variable, pudiéndose personalizar bajo demanda, concatenando o reasignando los time slot de un mismo canal o de varios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a diferencia de lo que trabajábamos en FDMA, que decíamos que no podíamos ocupar eh, los canales que quedaban libres para sumar mi ancho de banda, acá en TDMA yo sí lo puedo hacer. Ya en TDMA yo puedo manejar mi ancho de banda ya que es variable y yo lo puedo personalizar dependiendo de la demanda que existe en ese momento. Cómo lo personalizo? Concatenando o reasignando los time slot. Ya. Si tengo un time slot libre en un canal, pues se lo cambio a otro usuario y puedo seguir utilizando varias llamadas al mismo tiempo. Ya es una de las ventajas que yo obtengo con este método de acceso. A diferencia del otro, pues no, que ya vimos que no podía utilizar los canales libres. En este caso acá, los time slots libres yo sí los puedo utilizar para proporcionar a otro usuario y poder realizar múltiples llamadas al mismo tiempo. Ya eso no lo conseguía en el otro lado, en el otro método de acceso. Ya, a ver, Carmen Domínguez está por ahí. No, Andy, ¿estás por ahí? Carmen, ¿sí estás o no estás? Parece que activas el micrófono, pero no sé. ¿Me confirmas, Carmen, si no para hacer otra pregunta a otra persona? Ya, bueno, entonces, Andy, ¿estás por ahí? Sí, genial. A ver, dígame, a ver, Carmen, me dice, pero ¿te vale el micrófono o no te vale el micrófono, Carmen? Confirma. No se te escucha nada. No sé si tienes algún problema con el micrófono. A ver, Andy, entonces, hasta mientras, dime una diferencia que existe entre TDMA y FDMA. FDMA, el rango es limitado y ¿Rango de TDMA, qué? ¿Rango de qué? el rango de frecuencia Ya es es limitado. limitado, sí, por cada cliente, porque se divide cada cliente. En cambio, la TDMA es optimizado al rango de comunicación Ya, ¿por qué lo optimizas? ¿De qué forma lo optimizas? para que no exista interferencia entre un cliente, bueno, entre un rango ya dado a un cliente y el mismo rango dado a otro cliente. Es decir, que no va a haber interferencia de comunicaciones en ambos. O sea, en FDMA tampoco había. Pero Entonces, el rango era limitado. Usted nos dijo que cada sí, pero, persona le daba un rango a cada cliente. ya, pero a eso vamos. Tienes que decirme bien las cosas. ¿Un rango de qué? Esa es la pregunta. Por eso yo les pido que si no está claro me digan y yo repito para seguir avanzando. Peralta, ¿tienes tú tal vez la respuesta? Un rango de frecuencia. Sí, hablo, Andy. Sí, Ya, el rango de frecuencia, pero en qué tecnología tú me estás hablando? ¿En qué método de acceso? FDMA. Ya, a ver, voy a repetir para que quede un poquito más claro. A ver, en FDMA, ¿cómo trabajaba FMDA? FDMA trabajaba de la siguiente forma. Me asignaban un rango de frecuencia y yo ese rango de frecuencia lo partía en pequeñas porciones de frecuencia, ¿verdad? De igual forma, esas pequeñas particiones de frecuencia tenían
su pequeño ancho de banda, ¿verdad? Ya, eso hay que tenerlo clarito. Entonces, ese pequeño partición de frecuencia se lo conoce como portadora. Ya, yo asignaba una portadora a un cliente, otra portadora a otro cliente y así sucesivamente. Si esa portadora en algún momento libre, en algún momento estaba vacía porque nadie lo ocupaba, yo no podía asignar esa portadora a otro usuario porque ya estaba determinada específicamente como que para uno. Ya, desde ahí ya va una desventaja con respecto a TDMA. Ya, ese era como que el meollo del asunto con FDMA. Me dan un rango de frecuencia, yo lo divido en pequeñas porciones. Las pequeñas porciones de ancho de banda son similares al rango de frecuencia, por ende yo no voy a tener una comunicación muy elevada, ¿sí? Ahora, viene TDMA y lo que hace TDMA es decir, no, pues, si me dan un rango de frecuencia, yo puedo asignar todo ese rango de frecuencia, pero en ciertos instantes de tiempo, ¿ya? Esos instantes de tiempo se lo conoce como time slot. Entonces, como aquí dice en la lámina, el objetivo principal de TDMA, ¿cuál era? Era optimizar el canal de comunicación. Todo ese rango de frecuencia que me daban, con todo ese ancho de banda, yo se lo asigno a un usuario en un instante de tiempo. En otro instante de tiempo le asigno a otro usuario y así sucesivamente. Obviamente resguardándolas por medio de una banda de guarda, pues no. Estas líneas de color blanco que vemos aquí. Ya, entonces, yo le doy a cada usuario todo ese ancho de banda, toda esa frecuencia, para que él pueda realizar una comunicación mucho más estable, mucho más rápida. Si quiere transmitir datos, pues también yo le permito. ¿Por qué? Porque mi ancho de banda me da para ello. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre TDMA y FDMA. En un lado, en TDMA, yo eh, uso todo mi ancho de banda, uso toda mi frecuencia en pequeños instantes de tiempo. En FDMA yo parto en pequeñas porciones la frecuencia que me asignan y obviamente el ancho de banda también se disminuye en cada una de ellas. En TDMA, ¿qué más puedo hacer? En TDMA yo puedo, los time slots que están libres, yo los puedo asignar a otros clientes, no son fijos. En FDMA yo tengo la limitante de que cada una de esas pequeñas porciones de frecuencia no las puedo asignar a otros clientes, sino que se quedan específicamente reservadas para uno solo. ¿Ya? Entonces, no tengo la facilidad de poder recibir varias llamadas simultáneamente. En TDMA yo sí lo puedo hacer. ¿Ya? Algo para que ahí espero que les haya quedado un poquito más claro quizás. ¿Ya? Ahora vamos a revisar este tema. ¿Cómo podemos nosotros calcular el número de canales que me proporciona TDMA? Ya, de la misma forma, tengo la formulita que vemos aquí en pantalla. N va a ser igual a DT menos 2 veces BG sobre BC sobre M. Ya. Entonces, aquí, ¿qué me indican? En TDMA, la comunicación no se realiza de manera simultánea. Se utilizan distintos instantes de tiempo para la transmisión y para la recepción, por lo que ya no son necesarios los duplexores de los que habíamos hablado anteriormente en FDMA, ¿verdad? Como nosotros manejamos diferentes instantes de tiempo, la antena donde iba conectado el duplexor ya no me tiene que convertir, ya no va a trabajar como recepción y como transmisión al mismo tiempo. Ya, entonces, acá en TDMA nosotros ya no usamos duplexores. ¿Ok? Ahora vamos con el tema de la fórmula. Si yo quiero encontrar el número de canales que me proporciona TDMA, pues tengo que tener el espectro total asignado, que se supone que es BT, según lo que me indica aquí la lámina, menos 2 veces la banda de guarda. Ya sabemos que B es la banda de guarda de cada uno de los extremos. Lo vamos a dividir ¿para qué? Para el cociente que existe entre el ancho de banda de un canal, que ya vimos cómo sacarlo anteriormente en la otra lámina, ¿sí? El ancho de banda ascendente más el ancho de banda descendente. Si es que mal no recuerdo, vamos a revisarlo igual. Sí, el ancho de banda ascendente más el ancho de banda descendente, ¿ok? Ahí ya podemos sacar el ancho de banda, que es el BC. Y eso de ahí ese BC simplemente se lo va a dividir ¿para quién? Para el número máximo de usuarios por cada canal de radio. ¿Ya? Este número máximo de usuarios por cada canal de radio lo vamos a tener que determinar en base al proyecto que se vaya a realizar.
Una vez que tenemos todos estos datos, los ingresamos a la fórmula, donde podemos ver aquí que el número de canales va a ser entre todos estos elementos que vemos aquí en la fórmula. ¿Ok? Entonces, en TDMA, como podemos observar en esta gráfica, que está un poquito borrosa, pero igual sirve para el tema de la explicación. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos dos usuarios, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, cada uno de estos usuarios puede trabajar con una frecuencia determinada, una frecuencia X cualquiera, sobre el mismo medio de transmisión. Sí, en este caso, el mismo medio de transmisión será el ambiente, pues, ¿no? Entonces, aquí tenemos un usuario uno que tiene una frecuencia que está dibujada con el color así como morado, ¿ok? Y vamos a tener otra frecuencia en otro instante de tiempo, ya que está representada por el color verde, como lo vemos ahí en la gráfica. Entonces, de esta forma nosotros podemos indicar que mediante el mismo medio de transmisión, que es el aire, nosotros podemos transmitir varias frecuencias en diferentes instantes de tiempo. Ya, y ahí obviamente estamos hablando de microsegundos, nanosegundos, etcétera. Nosotros no lo notamos, pero en realidad eso era lo que sucedía anteriormente. Ya. Ahora vamos a analizar lo que significa CDMA. ¿Ok? CDMA ya habíamos indicado que significa acceso múltiple por división de código. ¿Ok? En este método de acceso, todos los usuarios comparten el mismo canal. Eso ya lo habíamos visto, pues no, el mismo canal en este caso va a ser el ambiente. Según se recoge en la figura, lo que podemos observar, el mismo canal de radio puede ser reutilizado por todas las células vecinas, sin necesidad de esperar el fin o el traspaso de la comunicación en curso. ¿Ya? En este momento, cuando nosotros empezamos a utilizar el método de acceso múltiple por división de código, quiere decir que a cada señal que yo voy a tener, a cada generación de señal, en este caso, como vemos el de color morado, yo le voy a asignar un código de acceso. Y ese código de acceso que sale desde el transmisor tiene que ser el mismo en el lado del receptor. ¿Ok? Una vez que ellos tienen el mismo código, pues simplemente lo que hacen es poder eh, receptar la señal y poder devolverte la señal origen. ¿Ya? ¿En base a quién? En base al código. Sin el código nosotros no podemos recibir la señal ni detectar la señal origen. Ya en esta gráfica lo que vemos es una estación base con cada uno de los móviles o de los celulares, por así decirlo, y podemos observar que a cada uno de ellos pues se le ingresa un código 1, código 2, hasta el código N. ¿Ya? Cada uno de estos receptores, perdón, cada uno de estos receptores, como vemos aquí en la gráfica de estos celulares, van a tener su propio código, ¿verdad? Que es asignado a través eh, perdón un ratito, es asignado a través de la estación base, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí como vemos, pues en cada uno de los canales que yo voy a tener en este método de acceso, voy a tener un diferente código para cada señal. Ya, por eso es que pueden coexistir varias señales trabajando en un mismo rango de frecuencia. ¿Gracias a qué? Gracias al código que se le ingresa a cada una de ellas. Ya. Este, González, ¿estás por ahí? Ayúdame, por favor, leyendo esa lámina, no seas malito.
Ok, ya, entonces a partir de CDMA es entonces donde yo ya empiezo a escuchar el término de espectro ensanchado, ¿verdad? Y como ya lo habíamos visto anteriormente, aquí nosotros, por ejemplo, podemos tener una señal A y B que ingresan a un transmisor y ese transmisor lo que hace es que coger esa señal, agregarle un código pseudo aleatorio y poder, a su espectro, poder ensancharlo, ocupar mayor ancho de banda del que necesito efectivamente, porque como ustedes sabrán, en la gráfica, como ustedes pueden ver, por si acaso, en la segunda lámina de abajo, en la segunda gráfica, te dice que, por ejemplo, B sub A es el espectro de ancho de banda que tú necesitas para poder transmitir esta potencia de energía que tienes aquí, ¿ya? Pero si tú la quieres convertir en un espectro ensanchado, pues tienes que multiplicarla por un código pseudo aleatorio y lo que te hace es agrandar el ancho de banda del canal. ¿Para qué? Para hacerla llegar hasta un nivel que parezca un ruido, ¿verdad? Eso era lo que ya habíamos estado mencionando anteriormente. Ya, entonces eso es lo que dice en este texto de aquí. Aquí tenemos un resumen, por así decirlo, de cómo funciona el FDMA, TDMA y CDMA, ¿verdad? Según las gráficas que podemos observar, ya en FDMA nosotros teníamos un canal dedicado para cada usuario, ¿verdad? Entonces no era muy conveniente tener varias comunicaciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no iba a tener una buena calidad de llamadas, ¿ok? No se optimizaba el ancho de banda porque obviamente el ancho de banda se dividía conjuntamente con el rango de frecuencia que yo estaba asignando para cada cliente y por ende pues no era una comunicación fiable del todo. En ese momento quizás sí, pero ya en la actualidad esto de aquí no es viable, ¿ok? Entonces aquí en la gráfica ustedes pueden ver que cada una de estas curvas que se ven aquí son los rangos de frecuencia que se asignaron a cada uno de los clientes, ¿ok? Durante un cierto tiempo que dura la llamada, por así decirlo, ¿ya? También tenemos lo que es TDMA, ¿ya? TDMA ya habíamos indicado que de igual forma yo puedo dividir todo ese rango de frecuencia en pequeños tiempos o aperturas de tiempo, también conocidas como time slot, ¿sí? Yo los puedo dividir en en diferentes aperturas de tiempo y en esas aperturas de tiempo yo doy la comunicación a mi cliente. Cuando mi cliente deja ese canal libre, a ese otro canal yo lo puedo coger y asignar para otra llamada. Entonces, de esta forma, yo puedo tener varias llamadas simultáneamente en una radio base, cosa que no podía lograr con FDMA, porque en FDMA los canales eran como que canales dedicados, por así decirlo. Eran específicos para un cliente. Y si el cliente no lo ocupaba, pues eso se quedaba ahí botado hasta que él lo ocupe, ¿ya? Entonces no era tan rentable tener este tipo de método de acceso. Por eso surgió TDMA, donde yo ya puedo coger y ese rango de frecuencia poder sacarle como quien dice el jugo, ¿sí? Ya era más billete que le entraba a la compañía, porque yo ya podía coger mi rango de frecuencia y coger y dividirlo para cada uno de los usuarios, tenga su tiempo de apertura, su time slot, y él ocupaba durante el tiempo que tenía que ocupar, soltaba, apagaba la llamada y eso ya quedaba libre para otro usuario. Y otro usuario venía y justamente así. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que aquí en TDMA aparecen, por así decirlo, tres clientes de un lado y tres clientes del otro, ¿ya? Entonces, mi ancho de banda aquí estaba más ocupado, estaba trabajando a su máxima capacidad, cosa que no lograba en FDMA, ¿ok? Y a raíz de eso surgió vuelta CDMA con otras características, por ejemplo, las de proporcionar seguridad en las llamadas, eh, ensanchar el espectro de la llamada que me estaba resultando en ese momento, ensancharle, bajarle su amplitud y llevarla a un nivel casi que ya de ruido, para que no sea comparada con otra señal, sino sea comparada con ruido. ¿Ok?
Se le asigna también un código que ya vimos, el código pseudo aleatorio. Se lo asignamos a cada uno de estas señales y en el receptor pues simplemente teníamos que generar un código pseudo aleatorio igual que me permita recobrar la señal origen, ¿verdad? Eso es en cuanto a los métodos de acceso para el tema de comunicaciones inalámbricas, ¿ok? Entonces, revisando el tema ya de espectro ensanchado nuevamente, el espectro ensanchado se basa en la expansión del espectro de la señal a transmitir por medio de secuencias ortogonales. Cuando hablamos de secuencias ortogonales, estamos queriendo decir que están pasadas 90 grados entre cada una de las señales, ¿ok? De esta forma, el receptor solo puede demodular la señal si es que conoce la secuencia que se ha utilizado en su expansión, como ya vimos anteriormente. Pues no, estamos hablando del código el código pseudo aleatorio. ¿Ya? Entonces, los demás transmisores que utilicen la misma banda ven la señal básicamente como ruido, si es que no conocen el código pseudo aleatorio. ¿Ya? Entonces, para decodificar las señales CDMA, debe haber una estricta sincronización entre las señales CDMA recibidas y el código generado por el receptor, que era lo que ya estábamos hablando anteriormente, ¿ok? Ya, ¿quién está por aquí? Maeva, ¿estás por aquí? Sí, ingeniero presente. Ayúdame leyendo, por favor, eso. Ya, dice sistema de espectro disperso, generalidades. Al aumentar el ancho de banda transmitido para una señal en un canal de banda estrecha, la probabilidad de que la información recibida sea correcta aumenta. Esto se debe a que cada señal es una compilación de muchas señales de baja amplitud que se localizan en la frecuencia fundamental y sus armónicas. Entonces, el aumento del ancho de banda resulta en una reconstrucción más extensa de la señal original. La mayor desventaja en sistemas de banda estrecha para telecomunicaciones es la limitación de la capacidad del canal ancho de banda. Así que las señales deben transmitirse con la potencia suficiente para que la interferencia por ruido gaussiano no sea efectiva. Y así la probabilidad de que los datos recibidos no sean correctos permanecerá baja, lo cual indica que la SNR o la relación señal-ruido efectiva debe ser lo suficientemente alta para que el receptor recupere la señal transmitida con el menor error posible. Al expandir la señal sobre un ancho de banda grande, con una menor densidad de potencia espectral, también se logra alcanzar la tasa requerida para evitar la interferencia por ruido. De esta manera se obtiene la misma SNR sin necesidad de aumentar la potencia. Ok, entonces ahí vemos una gran ventaja de poder nosotros expandir el espectro de una señal, ¿sí? Porque obtengo la misma señal, la misma relación señal a ruido sin necesidad de estar aumentando la potencia, ¿ok? Entonces es una de las ventajas que podemos encontrar con el espectro ensanchado. Ya, en este caso nosotros podemos observar aquí, déjame ver. Ya miren, esto de aquí lo vamos a ver en la próxima clase, ya son las 4 y pico, 4:50 y algo. Lo vamos a ver en la próxima clase. Ahorita ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a recuperar una hora? Sí, sí estamos todos de acuerdo. Confirmen. Ya, ya listo. A ver entonces chicos, vamos a hacer lo siguiente, verán. Yo les voy a subir un link al aula virtual, así como hicimos la otra vez. Ya. Y vamos a habilitarlo hasta las 6. El video no dura más de 10 minutos, yo creo. Ya. Entonces, vamos a ver el video, unos 10 minutitos, ya, de 5 a 6. Ya te jodiste, pues, Daniela, ya ni modo. Ya. Vamos a habilitar entonces este tema del... Ya, mira, hagamos algo entonces, Daniela, para que no te quedes sin eso. Voy a habilitar esa actividad, van ustedes a ver el videito en el link que les voy a pasar. Ven el video y hacen así mismo como un tipo de ensayo, ¿ok? Con unas conclusiones al final. Dos conclusiones suyas, nada más. Ya. Hacen el ensayo
y eso de ahí lo cogen y lo suben al aula virtual. Ya les voy a crear la actividad en este momento para que la puedan tener y la puedan subir. Ya. ¿Cuál es la única cosa que les pido? Dejen abierto el tema este de la sesión hasta las, ¿cuántos son? 5 hasta las 6 sería, de 5 a 6. Y en este momento me ayudan ustedes activando la cámara un ratito para tomar una evidencia de la clase que estamos dando ahorita, ¿ya? Chao, miércoles se me cayó, ya. Ahorita también voy a prender la cámara para tomar ahí una captura. Me ayudan a ver Henry, Carmen, Andy, Daniela, ¿quién es? Justin Carvajal, Eri, Yagual, Maeva, ya. Entonces, cuando ya después que tengamos este tema de la foto, van a revisar ustedes el link en el aula virtual. Ya, igual yo también voy a tenerla aquí abierta hasta ya mismo. A ver, Carmen y Andy, apuren para tomarles la foto. Si no ustedes no salen en la foto. Saluda pues Andy a los compañeros. Eso, pues hay algo. Bueno, ya Carmen no salió, vamos a tomarla ahí ya. Ya. Denme un ratito para guardar esto y ya. Espérenme un ratito, no se guardó. A ver, aquí veo caras nuevas. Carvajal, ¿usted todavía está aquí? Yo recién lo estoy viendo. A Daniel igual. Compañeros nuevos a la final, que yo creo que recién se han de haber matriculado en el curso. Ya, a ver, entonces, chicos, ¿cómo quedamos, no? Ya podemos apagar las cámaras si gustan. Ya. Entonces, en unos minutitos, revisen el aula virtual, que ya les voy ahorita a crear el aula virtual, la actividad. Y la sesión de Zoom, como les dije, la dejamos abierta, ¿ok? Hasta las 6, por si acaso, ¿ya? Ya les voy a crear entonces el link. Hasta el momento yo voy a cerrar el micrófono y ya de ahí en adelante ustedes empiezan a ver el video, hacen el ensayo y de ahí lo suben al aula virtual. Si lo terminan ahí muy rápido, pues dejan abierto igual la sesión, ya, pero a las 6 ya la cerramos. ¿Ok? ¿Está claro el tema? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Ya les voy a crear entonces. En unos 5 o 6 minutitos actualizan el aula virtual y ahí les sale la actividad que les puse, ya. Estamos en contacto, chicos. Cualquier cosa al celular también que voy a estar pendiente.